destrezas que se utilicen en algún momento o situación, ¿no? En todo momento, ¿no? La lectura también es un proceso estratégico donde el lector emplea sus saberes previos y experiencias para enfrentarse al texto y darle un significado, ¿no? Un conjunto de habilidades, ¿no? Y a la vez un proceso complejo y variable, ¿no? Y es un proceso de construcción, interacción, porque va a haber la interacción entre el autor, ¿no? Y las personas, los lectores, ¿no? Los lectores que leen. La integración, y es un proceso estratégico, comunicativo y metacognitivo. Muy bien. Entonces podemos decir que la comprensión, ¿no? De textos, a ver, la comprensión de textos, ¿no? Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades conexas, que es el manejo de la oralidad, o sea, de la expresión oral, ¿no? El gusto por la lectura y el pensamiento crítico. Bien. Los niveles. Miren, aquí tenemos un cuadro muy específico. En el nivel literal, ¿qué quiere decir el nivel literal? Implícito, que está, la información está, ¿no? Lo recogemos, está dentro del texto. Y en este nivel hacemos las preguntas que están justamente, ¿no? En el texto, ¿no? Entonces, ese es el nivel literal, ¿no? Está implícito. El nivel inferencial es más bien explícito. Quiere decir que hay, ¿no? Hay hechos que no han sido narrados dentro del texto, pero que nosotros lo podemos deducir, ¿no? Podemos, ¿no? Analizar, deducir, ¿no? Irnos, ¿no? Remontarnos o digamos, lanzar nuestras hipótesis más allá, ¿no? Más allá de lo que está escrito, ¿no? Por deducción. Entonces, planteamos ese tipo de preguntas para que los niños también puedan, ¿no? Digamos, pensar, analizar, ¿no? En el nivel crítico, más bien es de juicios, ¿no? Ahí se da en el nivel crítico criterial, ¿no? Más bien se formulan planteamientos ya, ¿no? De nivel argumentativo, ¿no? De nivel, a través de los juicios, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién me identifico? ¿Te gustó el cuento, el autor? ¿Qué quiere decirnos el autor, ¿no? En su obra, ¿no? O de repente si es un cuento, ¿no? ¿Cuál es la intención, ¿no? ¿Qué mensaje nos da, ¿no? Nos da, por ejemplo, ¿no? El cuento o una anécdota o una fábula, ¿no? Entonces, más bien el nivel crítico ya es de opinión, ¿no? De juicios que uno lo puede realizar, ¿no? Entonces, esto se va a generar a través de las preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar. El nivel literal, ¿no? El nivel literal son las ideas o información que están implícitas, ¿ya? En el texto. Se identifica aquí, ¿qué se identifica? Los nombres de los personajes, ¿no? Principales o secundarios, el tiempo, el lugar, el contexto, las épocas, ¿no? Las fechas, ¿no? Los lugares, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. André se quedó dormido sobre el sofá, esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía donde laboran. Hay un ejemplo de uno, de un pequeño párrafo, un texto. Y la pregunta, ¿no? De orden literal o de nivel literal sería, ¿dónde estuvieron los padres de André? ¿No? Porque dice ahí, ¿no? Se quedó dormido sobre el sofá esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía donde labora. Entonces, ¿dónde? Miren, hacemos la pregunta netamente de la información del texto. ¿Dónde estuvieron los padres de André? En la fiesta, pues, ¿no? En la fiesta de aniversario de la compañía donde laboran. Podemos lanzar otra pregunta. Por ejemplo, ¿en qué momento se quedó dormido André? ¿No? ¿No? ¿Cómo se quedó dormido? ¿No? Entonces ahí también podemos decir, ¿no? Esperando a sus padres, ¿no? Esperando a sus padres, ¿no? Cansado, se quedó dormido, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿y dónde se quedó dormido André? En el sofá, ¿no? O sea, son preguntas netamente que están implícitas en el texto, ¿ya? Entonces, esas son las preguntas del nivel literal. Muy bien. En este nivel, el lector ha de hacer valer dos capacidades fundamentales, ¿no? Que es la memoria, el reconocimiento y el recordar, que es la memoria, ¿no?
Entonces, el identificar y la memoria. Miren, esas dos capacidades se pueden, ¿no? Desarrollar en este nivel. Ahí tenemos el reconocimiento, ¿no? La identificación de elementos, el reconocimiento de los detalles, que son los nombres de los personajes, el tiempo, el reconocimiento de las ideas principales y secundarias, ¿no? Explícitas en el texto, reconocimiento de los rasgos de los personajes, recuerdo de los hechos, épocas, lugares, ¿no? En donde se vio, ¿no? Algunos detalles más, ¿no? Y elaboración de un resumen, ¿no? De un resumen. Muy bien. En el nivel inferencial, más bien el nivel inferencial es la interpretación de un texto, al hacer deducciones. Ahí, por ejemplo, ¿no? Nos remontamos un poco más allá. No están escritos, pero nosotros suponemos, hacemos suposiciones. A esas suposiciones le llamamos hipótesis, ¿no? Hacer uso de la información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto, ¿no? Y depende del conocimiento del mundo que tiene el lector. Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo, Andrés se quedó dormido sobre el sofá esperando a sus padres. Ellos estuvieron hasta las 2 de la madrugada en la fiesta de aniversario de la compañía donde labora. Y la pregunta sería, ¿André se pudo despedir de sus padres antes de irse a dormir? Miren, no está en el texto, pero está implícito en el texto. Pero nosotros deducimos, ¿no? Decimos, si dice que él se quedó dormido sobre el sofá esperando a sus padres, ¿se habrá podido despedir? Entonces, no, pues no, porque ellos llegaron tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos para hacer más allá. O sea, el inferencial, el nivel inferencial, hace pensar al niño, hace pensar en detalles más, ¿no? Más recónditos de los hechos, ¿ya? Otra pregunta. ¿La compañía donde trabajan los padres de André está en una buena situación económica? ¿Creen que está en buena situación económica? A ver, ¿por qué, no? Porque ellos, o sea, es una suposición. ¿Estarán en buena situación económica? Sí, porque se supone, porque si están celebrando una fiesta, ¿no? En la compañía por aniversario, quiere decir que están celebrando porque hay una buena posición económica, ¿no? O sea, están avanzando, ¿no? No están digamos, en decaimiento, están, digamos, en crisis, ¿verdad? Entonces, supuestamente, ¿no? Deducimos de que sí, efectivamente, está en una buena situación económica, ¿no? Entonces, el nivel inferencial es preguntas que tratan de rebuscar detalles más allá, ¿no? Más allá de lo que está escrito. Por eso le decimos inferencial. Y pues, hace que los niños, ¿no? Logren la oportunidad de desarrollar sus capacidades, ¿no? De habilidades más superiores, ¿ya? En este nivel, el lector debe considerar la inferencia de las ideas principales. Por ejemplo, la inducción de un significado o enseñanza moral, claro. Por ejemplo, también qué mensaje nos deja, ¿no? A partir de la idea principal. La inferencia de los rasgos de los personajes o de características no formuladas en el texto, ¿no? Rasgos puede ser. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de algún animalito, podemos decir, preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, el osito, ¿de qué color sería el osito tal, ¿no? Ah, o sea, hacemos una suposición. Entonces, pero también tratando de deducir, ¿no? Del mismo cuento, ¿no? También el nivel inferencial, ¿no? Nos da oportunidad para una opinión basada en la subjetividad del lector. Así es, ¿no? La deducción de conclusiones, la determinación de causas y consecuencias, infiere la intención del autor, ¿no? Entonces, el nivel inferencial es el más complejo y es el más importante también, ¿no? Todos son importantes, pero es de suma importancia hacer este tipo de preguntas. Muy bien, en el nivel inferencial, para resolver preguntas de este nivel es preciso saber qué cosa conocer, el título de la lectura, que es el nombre del texto, ¿ya? El tema, que es la síntesis de todo el texto, responde a la pregunta de qué trata el texto, ¿no? Y la idea principal, que es la idea general que se desarrolla y encierra la temática a tratar, ¿no? La idea principal del texto, ¿ya? Entonces, aquí debemos considerar 3 elementos importantes. El título, que es el nombre del texto. El tema, ¿no? La idea principal, ¿no? La idea principal, ¿no? ¿No? O el tema en sí es la síntesis de todo el texto, ¿no? ¿De qué trata el texto, no?
pero siempre basándonos en una idea principal, o, ¿no? O idea general, ¿no? Que se basa, ¿no? En todo el texto. Muy bien. Para resolver preguntas de este nivel es preciso saber, ¿no? Por ejemplo, una idea contraria. Es aquella que contradice alguna idea o planteamiento dado en el texto. Una idea contraria. Podemos formular, ¿no? ¿Y qué hubiera ocurrido si no hubiese sucedido? Por ejemplo, en el caso de André, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si André no se dormía? ¿No? Entonces hubiese encontrado a sus padres, ¿no? Se hubiese reunido con sus padres, ¿no? Muy bien, y así preguntas, ¿no? O sea, contrarias. Ideas excluidas que no ha sido planteada en el texto, ¿no? También, por ejemplo, una idea excluida puede considerarse también contraria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de André, una pregunta podría ser, ¿no? Sus padres habrían sentido pena o habrían sentido un poco de, ¿no? De pesar al encontrar a su hijo André dormido. Entonces deducimos, sí, ¿no? Sí, puede sentir pena porque le hubiese gustado, ¿no? Lo encontraron dormido y cansadito, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ahí en el nivel diferencial tenemos que hacer preguntas, ¿no? Más, ¿no? Más, digamos, subjetivas y que nos den, ¿no? Otro tipo de respuestas por deducción. Entonces aquí, ¿no? Para responder o para resolver este tipo de preguntas de este nivel, tenemos que saber lo siguiente. La inferencia es la conclusión a la que llega el autor partiendo de premisas, o sea, de hipótesis dadas en el texto. La deducción son las alternativas que se buscan, ¿no? A través de las particularidades que se desprenden del texto. Y la inducción son las alternativas que se buscan, ¿no? Las generalidades que se desprenden del texto, ¿no? Entonces la deducción es aquellas particularidades que se van a dar a través de las preguntas. Y la inducción, cuando, ¿no? Se buscan, por ejemplo, esas ideas principales, generales, ¿no? Que induce a poder conocer más allá, ¿no? Detalles, ¿no? Del autor, ¿no? De lo escrito, ¿no? De la información que se nos presenta en el texto. El nivel crítico. El nivel crítico ya más bien es para emitir juicios, ¿no? Sobre el texto leído. Lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos, ¿no? Con fundamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta podría decir, ¿no? Ay, me dio, por ejemplo, una pregunta podría ser, André estaría, a mí yo me solidarizo, ¿no? Te solidarizas con quién de los personajes, ¿no? Te solidarizas más. Entonces yo podría decir, ¿no? Es un planteamiento, puede decir con André, ¿no? Porque André estuvo esperando a sus padres, pero al ver que se llegaron tarde, ¿no? Se quedó dormido, ¿no? Entonces, de repente, por empatía, ¿no? Se solidariza más con el personaje, ¿no? Con uno de los personajes, ¿no? Entonces, en el nivel crítico es más bien de opinión, ¿no? Si le gustó, con qué personaje, ¿no? De repente se siente mejor o lo aprecia, ¿no? Mejor, ¿no? O a quién critica. Por ejemplo, ¿qué piensas? Miren, ahí está la pregunta. ¿Qué piensas de la actitud de los padres de André al llegar de madrugada, dejándolo solo en la casa? Ahí está, miren, ¿no? ¿Qué piensas, no? O sea, ahí entonces podríamos también, ¿no? Podríamos dar una opinión. Algunos podrían dar favorable, decir, no, se fueron a divertir, pues, ¿no? Y ellos no se acordaron, ¿no? Que dejaron a su hijo, ¿no? De repente en la casa, ¿no? Estarían tan alegres. Otros podrían decir, ay, no, qué mal, ¿no? Porque ellos deberían de haber llegado, no se acordaron de André y deberían de haber llegado antes. Entonces, esa es la opinión que tú das, ¿no? Miren, pero ¿quién genera esa opinión? A través de las preguntas, ¿no? Ya es más bien valorativo. El nivel crítico es valorativo, ¿no? En cuanto a los personajes, en cuanto a los hechos. ¿Ya, señoritas? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una pequeña, a ver si le toman fotito, ¿ya? Ahí, por ejemplo, una lectura cortita. Dice, las ballenas. Era sábado y María se había levantado más tarde porque no tenía que ir al colegio. Al subir la persiana de su habitación, se dio cuenta de que estaba lloviendo. Eso quería decir que no podría ir con su abuela al campo de deportes y jugar el partido de fútbol con su equipo.
¿no? María pensaba que ese sábado iba a ser un aburrimiento, pero su madre le dio permiso para ver un rato la televisión, ¿no? Como ya no pudo ir, ¿no? Al fulbito, ¿no? Al campo de deportes, ¿no? Entonces, bueno, ya su abuelita, ¿no? No, su mamá le dio permiso para ver la televisión, ¿no? Compensando, ¿no? Y ella se pasó, ¿no? Pasando canales con el mando, ¿no? Descubrió un documental muy interesante sobre las ballenas, ¿ya? Entonces, aquí la tarea va a ser la siguiente. Vamos a formular a partir de este pequeño texto, vamos a formular preguntas de orden, ¿no? Literal, inferencial y crítica, ¿no? O criterial. Por ejemplo, ahí, ¿no? Podríamos, un ejemplo, ¿no? De literal, por ejemplo, una pregunta podría ser, ay, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio cuenta María que estaba lloviendo? Entonces ahí podemos decir, al subir la persiana, ¿no? De su habitación, ella se dio cuenta que estaba lloviendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no fue a jugar, ¿no? Su partido de fútbol, ¿no? Ah, ¿qué podríamos decir? Ya, no podría ir con su abuela, estaba lloviendo y como estaba lloviendo no pudo ir al partido, ¿no? Eso podría ser literal. Ahora, por ejemplo, inferencial, ¿no? Podríamos decir, eh, ¿no? ¿Qué estaría ya? Y cuando, eh, por ejemplo, ella quería ir, ¿no? Al partido, al campo deportivo, ¿no? Para ir con su abuela. Pero ¿por qué? ¿Por qué no fue? ¿Cuál fue el motivo, no? ¿Por qué no fue? Entonces ahí podemos deducir, ¿no? Porque no está, pero ¿por qué? Ahí podemos deducir, ¿no? Porque estaba lloviendo y su mamá no le dio permiso porque podía ser peligroso, ¿no? Otra pregunta podría ser, ¿y, y si su mamá no le hubiera dado permiso para ver la televisión, cómo hubiese estado María? ¿Cómo se hubiese sentido? Entonces ahí podríamos decir aburrida, ¿no? Fastidiada, en fin, ¿no? Entonces, de orden inferencial. Ahora, criterial, podríamos decir, ah, eh, podríamos decir, ¿no? Uno de opinión, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué piensas, no? ¿Qué piensas de la mamita, de la mamá de María? ¿No? ¿Qué piensa de la mamá de María? ¿Por qué no le dio permiso? Sabiendo que a ella le gusta ir al campo deportivo, ¿no? A ver, y también a visitar a su abuelita, podría ser, ¿no? Entonces ahí ya es una opinión, ¿no? Bueno, yo pienso que su mamá no le dio permiso por este motivo, así, así, ¿no? ¿Ya? Y así, ¿no? Otro de opinión podría ser, por ejemplo, ¿crees tú que le gustaría, a María le gustaba ver este documental de las ballenas? ¿No? Una opinión podría ser, ¿no? Entonces decir, no, sí, sí le gustaba porque ella descubrió un documental y se sintió bien, ¿no? Entonces descubrió, ¿no? Y muy interesante, o sea que le interesó, ¿no? Entonces, también de opinión, ¿ya? Entonces, señoritas, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? De manera participativa vamos a formar 3 grupitos que ahorita voy a mencionar, ¿ya? Y van a hacer 3 preguntitas, ¿ya? Cada grupo. Por ejemplo, el grupo 1, 3 preguntas del nivel literal. El grupo 2, 3 preguntas del nivel inferencial. Y el grupo 3, 2 preguntitas del nivel criterial, ¿ya? Criterial, ¿por qué? Porque va a tener que pensar que, ¿no? Es un poquito más complicadito para ver su opinión, ¿ya? Muy bien. Entonces, este va a ser el trabajo, ¿ya? El trabajo grupal. Bien, entonces, por favor, tómele una fotito ahí para ver y voy a decir los nombres, ¿ya? De los participantes. A ver, lo voy a poner en, a ver, a ver.
Gracias. A ver, vamos a la tarea, ¿ya? Gracias. A ver, muy bien, ahí. Ya, entonces voy a mencionar, voy a formar los grupitos. A ver, Heidi y Erika. Heidi García, no, Heidi no, Erika. Erika Camacho y Karina. ¿Cuántos han venido? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Vamos a formar, a ver. Ya, uno nomás va a ser de criterial, ¿ya? Erika y Karina van a ser el grupo 1. Erika Camacho y Karina Arirama va a ser el grupo 1. Van a formular 3 preguntas de nivel literal, ¿ya? En base a esa lectura de la ballena, ¿ya? Ahorita lo voy a poner para que le tomen foto, ¿ya? Bien. Erika Camacho y Karina Arirama. Lucy Carpio y Seberta Mendoza van a trabajar las preguntas, 3 preguntas de nivel inferencial, ¿ya? Nivel inferencial. Hilaria Cruz va a hacer, como son 2 preguntitas, 2 preguntas del nivel criterial, ¿ya? 2 preguntas del nivel criterial, ¿ya? Erika y Karina, literal. Lucy y Seberta, inferencial, ¿ya? Cada equipo va a hacer 3 preguntitas, va a formular. Hilaria va a hacer 2 preguntas del nivel criterial, ¿ya? Muy bien. Entonces por favor, tómenle foto a la lectura, y ustedes, y aparte de eso van a formular, ¿ya? A ver. Las ballenas, ¿ya? Esta es una lectura cortita. Tómenle fotito, por favor, para poder trabajarlo, ¿ya? Entonces, no sé si nos da todavía el tiempo, señoritas, ¿ya? Hasta donde podamos, vamos trabajando, formulando, ¿ya? Unos 5 minutos, trabajen así, pueden trabajar ¿ya? A través del chat también. A ver, no sé si se puede trabajar con el chat. A ver, vamos a ver. Chat, sí. Sí, aquí hay chat, ¿ya? Por ejemplo, ya, decíamos que Erika y Karina van a ser Erika. Ahí les escribo. Erika y Karina, grupo 1, ¿ya? Preguntas, 3 preguntas literales, ¿ya? Del nivel literal. Nivel literal. Muy bien, ya. Ya, pregunten nomás si me lo van a decir oralmente nada más, ¿ya? Muy bien, otro. Seguimos. ¿Quiénes son las otras señoritas? A ver, Lucy y Seberta. A ver, Lucy y Seberta. 3 preguntas del nivel, en el chat estoy escribiendo, ¿ah? 3 preguntas del nivel inferencial. Inferencial, ¿ya? Ahorita, a ver, que sea, por el chat se pueden comunicar, señoritas. Ya, y la señorita Hilaria va a hacer 2 preguntas. Hilaria, 2 preguntas del nivel criterial. Del nivel criterial. ¿Ya? En base a ese texto que les acabo de presentar, ¿no? De las ballenas. Ya, muy bien. Ahí está en el chat, señoritas. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes, observar en el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí pongo rapidito el texto. ¿Ya? Muy bien. Y podemos trabajar, ¿ya? ¿Ya? A ver si nos da el tiempo para que por lo menos nos digan una preguntita. Y en la próxima clase me presentan ya como tareita en el primer momento la tarea, ¿ya? Muy bien. Nos quedan, ojalá que nos alcance el tiempo de él.
del Zoom, ¿ya? Bien, ahí, y tómenle una fotito, ¿ya? Ya. Entonces, esta es la tarea. A ver, aunque sea un hito, ya 5 minutitos. A ver, creo que nos alcanza el tiempo. A ver. A ver, Erika y Karina, ¿tienen aunque sea una preguntita del nivel literal? A ver, Erika, Sí, ¿sí? A ver, acá. Estaba que le mandaba mensaje a mi amiga Karina, pero no me respondió, así que yo las hice ya, dos. ya. A ver, tú dilo, ya, y después ya se comunican, ¿ya? Con esto, ya. A ver, dime, Erika, una preguntita que puedas haber planteado del nivel literal. Ya, la primera pregunta que puse es, ¿por qué Ujú. María no pudo ir con su abuela al campo de deporte? Literal. Literal, Ah, claro, ahí ya. está la ¿Por qué respuesta. no? ¿Por ¿Por qué qué no pudo ir con su abuela al campo de deportes? su Por, abuela fue o María? María. por eso, ¿por qué María no pudo ir con su abuela? Ah, ya, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta, Erika? Porque se dio cuenta que estaba lloviendo. Ajá, porque estuvo lloviendo. Muy bien, literal, porque está en el texto, ¿verdad? Está Ujú. dentro del texto, ¿no? Se puede identificar en el texto. Muy bien, Erika. ¿Otra preguntita que hayas hecho? Sí, también Ya. está. ¿Qué canal descubrió María en la televisión? ¿Qué? A ver, vuelve a repetir. ¿Qué canal descubrió María en Ah, la ya. televisión? Muy bien, ya. ¿Cuál La sería la respuesta sería, respuesta? Ujú. descubrió un canal sobre las ballenas. Sobre las ballenas. Muy bien, está dentro del texto. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, Erika. Muy bien. Voy a Gracias. anotar, voy a anotar. Voy a anotar que están participando. Muy bien. Estaría faltando tu compañera Karina, ¿no? Ya, Karina, a ver si nos escucha. A ver, vaya formulando la otra pregunta. A ver, Lucy y Seberta. ¿Cuál de ellas, a ver, ha planteado una pregunta? A ver, Lucy, una pregunta del nivel inferencial. Lucy Carpio. Miss, Sí, recién estoy leyendo la lectura, Miss, ya, porfa. Sí, lo que ya. pasa es Pero, que estaba fuera de casa, recién acabo de llegar y me estoy poniendo al corriente con la lectura, Miss, por favor. ya, Ya, ya. ya, Miss, A ver, gracias. ya, una leidita y vas preguntando, ya vas formulando, ¿no? De inferencial es algo que tú puedas deducir, interpretar. Muy bien. A ver, Seberta, Mis, sí. sería, ¿qué hubiera pasado si María se hubiera levantado más temprano?
Es una pregunta. Ah, muy bien, ¿no? Porque ella se levanta y abrió las cortinas y vio que estaba lloviendo, pero de repente, no, una pregunta que podía deducirse, ¿no? Si se hubiese levantado más temprano, a lo mejor todavía no llovía y podía haber ido. Claro, muy bien. ¿Has hecho otras preguntas planteado? A ver, según esa pregunta, ¿qué supones una respuesta? Ya, de repente yo te doy una respuesta, por ejemplo, en el rol de niño, ¿no? Yo te diría, sí, señorita, si de repente no hubiese llovido, ¿no? No, todavía no llovía y de repente su mamá le hubiese dado permiso para ir, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, deducir, ¿no? Porque ahí ya Claro, viene la claro. deducción, las hipótesis, ¿no? De los niños. Muy bien, Berta, muy bien. ¿Otra pregunta has hecho? A ver. Erika, ya, a ver, ya muy bien, Berta, muy bien, felicitaciones. A ver, ¿quién estaba más? Karina creo que era, ¿no? Sí, estaba en la pregunta número 1, en la pregunta literal. Ah, Karina, ya. ¿Tú ya dijiste? No, Erika es la que dijo, ¿no? Erika, Karina, a ver, ya, sí. Karina, a ver, ¿cómo has planteado? ¿Qué pregunta has planteado? Por ejemplo, ¿por qué María se levantó muy tarde? Ya. Y- ¿Literal? Sí, Miss. Literal. ¿Por qué se levantó muy tarde? ¿Sí? Ahí nos dice, era sábado, María se había, sí, se había levantado más tarde. Claro, está bien. ¿Por qué se Sí, había levantado tarde? ¿No? Claro, ¿no? sí, porque ese día no iba yo al colegio Ir al y además colegio. fue un día sábado. Claro, porque era sábado y porque no tenía que ir al colegio. Muy bien, ya ves, muy bien. Ujú. Felicitaciones, muy bien. Bien, vamos con la pregunta, me gustaría la pregunta criterial. Hilaria, ¿has hecho alguna pregunta del orden criterial? Sí, Miss. ¿Sí? ¿De nivel criterial? A ver, Hilaria, te escuchamos. Ya, Miss. ¿Qué descubrió María en la televisión? Ah, criterial. ¿Criterial? Sí, Miss, sí. Ajá, sí, criterial. Criterial. A ver, criterial es más bien un poquito de opinión. ¿Qué descubrió? Descubrió un documental muy interesante sobre las ballenas, más bien un poquito como sería literal. Más bien, ¿sabes qué? Esa pregunta la podríamos cambiar. Por ejemplo, ¿qué descubrió? ¿Qué descubrió? ¿No? Podría ser buscando los canales, por ejemplo, María no hubiera descubierto otros documentales de ballenas, ¿no? O, por ejemplo, otros documentales que le hubiera gustado, o a María le hubiese gustado otros documentales, ¿no? Por ahí, ¿no? O sea, como de opinión. Entonces ahí podría decirse, bueno, pero a ella le gustaba sobre las ballenas, ¿no? Y bueno, de repente no le hubiese gustado mucho, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, criterial, ¿no? ¿No? Uno, por ejemplo, la más, ¿con quién? ¿Por qué? Ya, ¿qué hubiera pasado, no? También, no, ese es inferencial, ¿no? Si la mamá no le hubiese dado permiso, ¿no? Eso no. Otro, por ejemplo, criterial, te gusta, ahí está, también a los niños, ¿no? ¿A ti también te gusta el documental de las ballenas, no? Entonces, ya ahí podría preguntar, no, a mí no me gusta, podría ser algún niño, ¿no? A mí no me gustan las ballenas. Ay, ¿por qué? No, pues señorita, porque son porque no me gustan, son muy feas, pueden decir, ¿no? Los niños. Otros pueden decir, sí me gusta. Entonces, a ti, ¿no? ¿A ti también te gusta, por ejemplo, ver así documentales de las ballenas, ¿no? Entonces, ese sí sería de opinión. ¿Por qué? Porque le estás preguntando si le gusta o no le gusta. ¿No? Ya, Miss. Otra Claro. pregunta sería, Miss, ¿te gusta levantar temprano? ¿Sería, Miss? Claro, podría ser también. ¿Te gusta levantarte, te gusta tarde, levantarte ¿no? temprano o no? Ahí está, O podría levantarte ser, ¿no? tarde.
¿no? Así Claro. es, claro, ¿no? Entonces ahí sí te podrían decir también, sí, no, señorita, los sábados a mí me gusta dormir más, ¿no? Otros te dirían, sí, yo siempre me levanto tempranito, ¿no? Ah, ya, ¿y qué haces en las mañanas? Les puedes seguir preguntando, ¿y qué haces en las mañanas cuando te levantas temprano? Ahí está, entonces te pueden decir, ¿no? Ah, yo me voy, por ejemplo, el sábado, ¿no? Los sábados, por ejemplo, ay, me levanto para tomo mi desayuno y me gusta jugar deporte, ¿no? O me gusta usar los patines, o me gusta barrer la casa, o me gusta ver televisión. En fin, hay un sinnúmero de argumentos que los niños te pueden dar, ¿no? Entonces, ese es de tipo criterial, más es de opinión, ¿no? De opinión, o sea, de opinión personal, ¿no? ¿Ya? Miss, Entonces, Ya, Miss. Miss, dime, Hilaria. Miss, No, Lucy, Miss. Lucy, dime, Lucy. Sí, justo, bueno, no sé qué me dice esa pregunta, Miss. Mira, por ejemplo, una de las preguntas que de manera inferencial podría ser, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si María, yo lo puse aquí, ¿qué hubiera pasado si María pensaba de que el sábado no hubiera sido un día aburrido? ¿Podría ser? El sábado era ¿Qué hubiera pasado si María pensaba de diferente manera, en este caso, que el sábado no iba a ser un día aburrido? Ah, ya. ¿Este sería inferencial? Sí. O- Diferencial. Podrías cambiarlo, por ejemplo, María, ya, ¿qué hubiera pasado, no? También así como dijo la otra compañera, creo, ¿no? Si se hubiera levantado más temprano, o, o por qué, por ejemplo, por ejemplo, Sí. inferencial. Dime. Miss, Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Ya. ¿Por qué María pensó que ese Ya. sábado iba a ser aburrido? Podría ser, ahí está, cambia, ¿no? Ahí puede cambiar, también. ¿no? Claro, ¿por qué María pensó que iba a ser aburrido, ¿no? Al no ir, ¿no? Al no ir al No, campo, no ir al ¿no? campo. Se frustró no ir al campo deportivo, ¿no? Entonces ella pensó que iba a ser aburrido, entonces sí podría ser, ¿no? También, ¿no? ¿Por qué pensó María que el día sábado iba a ser aburrido? Entonces, ¿por qué? Porque no fue, ¿no? Al campo, ella hubiese querido ver otra, ¿no? O le gustaba, por ejemplo, ir a visitar a su abuela, ¿no? Podría ser también, claro. Otra pregunta, Miss, de lo A que es ver. inferencial podría ser justo lo que usted estaba mencionando, porque justo estaba escribiendo que qué hubiera pasado si su mamá no le habría dado permiso no le hubiera dado permiso a María, ¿no? En este caso. ¿Qué hubiera Claro. pasado si su mamá no le habría dado permiso a Le María? hubiera dado permiso. Ahí está. Ajá. Eso. ¿Qué hubiera pasado a María? ¿Qué hubiera Ajá. pasado a María si su mamá le daba permiso para ir a pesar que estaba lloviendo? Ahí está. Entonces ahí podías, ¿no? Ahí también se puede, ¿no? Se puede deducir, ¿no? De repente no hubiese se Pero en hubiese este mojado. caso, ¿qué hubiera pasado si su mamá no le hubiera dado permiso para que vea la tele? O sea, no se hubiera enterado o no hubiera visto el documental de las ballenas. Eso es lo que hubiera Claro, pasado. también, ¿no? También, Ya, claro. Miss. Puede ser eso, puede ser también de la otra forma, ¿no? ¿Qué hubiera Sí, pasado? claro. Pues, claro, sí, si su mamá no le hubiese dado permiso, lo contrario, porque también nos dice que el inferencial es por lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si su mamá le daba permiso a María? Entonces ahí también podíamos decir, no, pero estaba lloviendo, se podía haber resbalado, se podía haber mojado la ropa, o de repente simplemente no había deporte, ¿no? Entonces, Claro. ¿se da cuenta? Pero Lo en este caso